Poloymiseria.com para hablar hoy, por la gracia de Yeshua, Dios hecho carne, el Mesías de Israel, de la fama y los famosos. La pregunta es esta: ¿por qué todos, sin excepción, quisiéramos ser famosos, populares, y al mismo tiempo por qué hay una fascinación perversa por la gente famosa, por la gente popular? Porque eso lo vemos en las redes sociales, en la televisión. ¿Qué hay? ¿Y quién está detrás de todo esto? Luis, ¿cómo estás? Pues agradecido con Dios por un día más de estudio y... Porque no eres famoso. Sí, gracias a Yeshua, porque como decía Juan el Bautista, es necesario que el Señor crezca y que yo mengüe. Así es. Pero Yeshua era famoso, pero a la vez era muy impopular. ¿Cómo se explica este fenómeno de famoso y a la vez impopular? ¿Por qué era famoso y por qué al mismo tiempo era impopular? Y luego me dirás por qué, aunque sabemos la causa por la cual todos en algún tiempo o momento quisimos o quisiéramos ser famosos. Ahí hay vanagloria, ahí hay querer ser el primer lugar o tener el primer lugar. ¿Y por qué hay esta fascinación por la gente famosa, ya sea en el mundo artístico, ya sea en el mundo de la política, ya sea en el mundo de la ciencia, ya sea en el mundo del arte? Hay una fascinación, una admiración y al mismo tiempo una envidia, que eso es el aspecto peligroso, que experimentan las personas, pues digamos que no son públicas, que no tienen fama alguna, por las personas que sí tienen fama y renombre. Lo que pasa es de que una persona que llega a ser famosa alcanza tal posición o tal imagen que a veces le preocupa mucho el tener que mantenerla, o le preocupa mucho que haya alguien que le esté dando la competencia. Entonces la popularidad es el engaño principal para tener como meta el siempre querer tener el trono, querer tener el lugar. Cuando una persona empieza a participar de este sentir de ser famoso, pues empieza primero por alguien que a lo mejor vio su fama o era su ídolo a seguir y tuvo tal influencia y por tal motivo empezó a tener tales anhelos. Otra característica es el vacío que muchas personas sienten, el sentir que no tienen alguien que los escuche, los comprenda, quieren darse a conocer haciendo cosas para decir contémplenme, aquí estoy. Otro aspecto de ser famoso es el querer decir, bueno, pues yo quiero hacerlo, yo quiero mandar, yo quiero darme a conocer. Entre todos estos aspectos, sin duda alguna, está la vanagloria. Todos estos los encierra, están englobados en la vanagloria que dice la Escritura en las cartas de Juan, que es vana porque es pasajera. Es una gloria que no es permanente, se marchita como las plantas, también dice Pedro, y dice también que no proviene de Dios, proviene del mundo. Es sentirse satisfecho con lo que uno hace y sentir que todo lo que puede alcanzar es lo máximo en esta tierra y se le olvida que estamos de paso, que la vida es un soplo que puede desaparecer en un segundo, que no se puede decir cuando yo sea viejo voy a firmar mi testamento porque ese mismo día en su juventud un paro cardíaco puede detenerlo. Entonces la fama es una cosa incierta. Así es, y muchos y muchas pues quieren llegar a la fama para, según ellos, pasar a la posteridad, ¿verdad? Y que la historia los recuerde y los nombre. Pero hablemos del primer punto. ¿Por qué todos los seres humanos, ya lo digo, quisiéramos ser famosos? Sin duda es por causa del pecado, ¿verdad? Lo que pasa es de que... O sea, en algún área. Sí, es parte del vacío que mencionábamos, que se siente la ambición de querer tener algo, de querer mandar. Es la naturaleza que hay. Querer ser admirado, sobre todo ese aspecto. Los famosos adoran ser admirados. Sí, todas estas características son las del viejo hombre. Quiere gobernar, quiere señorear, quiere recibir toda atención. En ese sentido, pues todas las personas, cuando llega la influencia de ser famoso, y de repente llega al paralelo la Escritura, en este caso demostrándonos qué tiene que ver con ser famoso, por excelencia vemos el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés habla de gente que fue muy famosa, que fue millonaria, que tuvo cosas a su mando, que fue muy poderosa. Coelet, ¿no? Salomón mismo. Así es. Y sin embargo, después de ilustrar grandes hazañas, termina diciendo, con nada se quedó, en la tumba fue enterrado, su memoria fue olvidada. Y eso es algo muy
muy común. Las personas que a lo mejor hayan sido famosas, en el mejor de los casos se les recuerda en la historia por alguna anécdota que se haya quedado registrado, pero fuera de eso mucho famoso queda en el olvido. Y también vemos este aspecto, que muchos y muchas que llegan a ser famosos, por la razón que sea, pues vemos que la fama los destruye, no la pueden manejar, no la pueden controlar, llegan a un nivel de irrealidad que los mata, les destruye la vida. Así es. Hay un refrán, el refranero del diablo, que dice que una de las las tres cosas que acabaron con Salomón fueron la dama, la lana y la fama. El haber querido tener todos los placeres que cualquier persona quisiera tener, las mujeres muchos hombres, los hombres muchas mujeres, el querer tener ambos sexos riquezas, el querer tener fama, cualquiera de esas cosas, pues lo que podemos ver en uno de los reyes que fue más destacado en el Reino Unido de Israel fue que fueron partícipes estas cualidades de su decadencia. Entonces es muy curioso poder entender que si hubo alguien que pudo haber, que tuvo fama a tal grado que una reina extranjera desde la ciudad de Saba se transportó para escuchar su sabiduría, y termina escribiendo el Eclesiastés diciendo: olvídate de la fama, no es nada, es engañosa, teme a Dios, es su conclusión, teme a Dios y obedece sus mandamientos. Entonces todo pensamiento de riqueza, vanagloria, pleitesía es efímero, se pasa con el tiempo. Solamente, como dice la carta de Pedro, retomando lo de Isaías, solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De lo contrario, toda vanagloria es comparada como la flor de la hierba. Dice que toda la gloria del hombre es como la hierba. Eso quiere decir que se puede quebrar, se puede marchitar. Y dice que la flor de la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Entonces no nada más es la hermosura que da, ni los frutos que aparentemente ya llegaron de noticias a otros países de en tal lugar hay tal persona. También esa flor se marchita. Solamente obedeciendo la voluntad de Dios se permanece para siempre. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos, que vivamos en sus obras, que juzguemos al viejo hombre, que podamos vivir en sus mandamientos y anunciando su evangelio mientras Él regresa, anhelando su venida también. Bueno, y ahora hablemos de esta fascinación y adoración por parte de los ignotos, o sea, de los no famosos, hacia los famosos. ¿Por qué? Hay millones que viven la vida de los famosos, están pendientes de cuándo se operan, cuándo se divorcian, cuándo quiebran. ¿Qué pasa? ¿Qué? El vacío, ya lo entiendo, pero urge pues hablar de esto. Sí, bueno, en este caso los medios pues son el gancho para tratar de tener al día en información a las personas que siguen a los famosos. Me parece que Satanás le ofreció entre líneas a Eva también. Mira, si haces esto, si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, le dijo, seréis como Dios, pero una paráfrasis sería, seréis famosa, seréis popular. Sí, bien, de hecho lo hemos hablado, que la estrategia de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida embonan perfectamente en que vio Eva que el fruto era hermoso, que era agradable a la vista y codicioso para alcanzar sabiduría. Entonces efectivamente ahí había un trasfondo espiritual en el que pues Eva se vio atraída a decir, pues eso es maravilloso, ¿no? ¿Cómo sería si yo alcanzara ese nivel? En ese momento fue tentada, ¿no? Así es, y Satanás llega con estas tentaciones y nos dice, destaca, sobresale, sé famoso para que seas admirado. Y sin embargo, por lo que vemos en 2 de Corintios 11, es que pues espiritualmente estaban siendo engañados sus sentidos. Sus sentidos a ella le decían, seré famosa, y la serpiente decía, pues con este engaño caerá la raza humana. Así es. Bueno, entramos a la fase de llamamientos. A los que adoran a los famosos, por un lado, y a las famosas, y a los famosos que se creen muy grandes, seguramente. Pues a los famosos les decimos que ha habido muchos antecesores, quizá con más fama que la que ellos pueden tener, y actualmente han quedado en el olvido, o sus logros han pasado a poder de... O que la historia no los registra. Así es, o que sus logros también pasaron a control de gente que no era... No cumplió la expectativa que se pudo haber dado a esta persona. En el caso de los que siguen a los famosos, pues lo mejor es que tengas una identidad propia,
búscala en Cristo Jesús. Él sí es digno de seguir sus pasos, porque ahí están ejemplos de autoridad, de humildad, de misericordia, de justicia, y no necesariamente de alguien que por tener un físico atractivo te vuelve seguidor de él. O logros personales, ¿no? Sí, así es. Hay una diferencia. La Biblia le habla del redimido como una persona espiritual. Sin embargo, la fama es superficial y pasajera. Isaías 40, Santiago 1. Y ahora volvamos al punto. Yeshua era famoso, Juan el Bautista era famoso, pero eran impopulares al mismo tiempo. ¿Por qué? Eso es muy curioso de parte de ellos. Como una ironía. Así es, y eso es porque eran impopulares, porque muchas veces no satisfacían lo que la gente sí quería escuchar o los caprichos que la gente quería tener. Sin embargo, eran famosos porque eran radicales, porque lo que ellos hacían lo hacían para gloria de Dios y para hacer de verdad un fruto que marcara el cambio. Muy bien, Luis. Así es, entonces pues hacemos un llamado. Si hay alguien que sí es digno de fama, el creador del universo. Así es. ¿Y él nos va a hacer famosos? Pues no es necesario ser famoso, porque es más importante que brille él. Hay una frase de unos... Y hay predicadores y pastores muy famosos. El Papa es muy famoso y sin embargo el Papa no lo levantó Dios. Sí, de hecho, haciendo referencia a todos los que han sido famosos en este sentido. Gin es muy famoso, Cash Lune es muy famoso. Y algunos de ellos, de esos cantantes, dicen que Marcos Witt es famosísimo. Y dicen que han de rendir, que todo el mundo quiere obtener una corona para ser famoso, y sin embargo se terminará rindiendo esa corona delante del trono. Y si alguien tiene fama, pues que la utilice, ¿no? Sí, es mejor ser, por ejemplo, la influencia que podía haber tenido Juan el Bautista siempre era para decir: es necesario que él crezca, que yo mengüe, yo solo soy el amigo, pero él es el esposo, no soy digno de desatar su correa. O sea, eso es lo que hace alguien que de verdad quiere ser famoso, menguar para que el que debe de ser famoso y se ha dado a conocer, así lo sea, es decir, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Luis. Gracias a Yeshua. Polvoymiseria.com